¿no? Así es. Efectivamente, en nuestro país el término está asociado a la corrupción. Así es. ¿No? La compra de congresistas para, como tú has señalado, crear una mayoría que carecía en las elecciones del año 2000. Sin embargo, el transfugismo en realidad es eso lo que tú has señalado, en pocas palabras, es decir, pasar de una agrupación política, en este caso que sale elegido, a otra. Ahora, hay muchas causas. Las que hemos anotado están asociadas a la corrupción. El resto no tenemos información que esto haya sido de ninguna manera, ¿no? Claro. Hay dos tipos. Uno es el caso que hay diferencias al interior y entonces salen probablemente el caso que tú has señalado de Gaby Pérez del Solar y Lourdes Alcorta. Así es. Sin embargo, este es un fenómeno que se ha extendido de manera preocupante. Y es preocupante porque en realidad el fraccionamiento del Congreso no ayuda. No ayuda a tomar decisiones en general, y este es un punto fundamental para poder justamente el Congreso abocarse a sus funciones, legislar, controlar, etcétera. Ahora, ¿por qué viene el transfugismo? El transfugismo es en realidad una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Que las candidaturas y las membresías en los partidos son cada vez más desarrolladas con nexos muy débiles. Por ejemplo, ahora estamos viendo en elecciones que los partidos no tienen candidatos e invitan a muchas personas para que estén en las listas. Entonces, muchos de los congresistas en realidad no eran miembros de esos partidos. No. Eran invitados. De acuerdo. Entonces, además, a la primera de bastos, en muchos casos, no aceptan, pues porque en realidad, ¿cuál ha sido el precedente vinculante con esa agrupación? Solamente la elección. No tiene una tradición de vida, de convivencia, en donde cualquier partido hay diferencia, dicho sea de paso. Es que tristemente es la forma en que se eligen. Yo no tengo nada en contra ni de Leila Chihuán, ni de Gaby Pérez del Solar, ni de Cecilia Taid, por mencionar tres ejemplos de tres deportistas exitosas, con arrastre popular, y que se les elige por eso, porque tienen arrastre, porque son exitosas, porque la gente las reconoce y necesitan eso, ¿no es cierto? No sé si se evalúa qué van a aportar a nivel de gestión política y legislativa, que es para los que se les elige. Nosotros somos los que elegimos, ¿no? Somos los peruanos los responsables de los que elegimos. Pero hay un mecanismo que facilita esto que se llama voto preferencial. Entonces, el voto preferencial lo que hace es una competencia de todos contra todos. Casi el partido tiene menos incidencia en la conformación de lo que quiere en el Congreso. Yo creo que, por ejemplo, el APRA se hubiera querido decidir los cuatro, no serían necesariamente esos los que están. Claro. Entonces, el voto preferencial induce a esta competencia interna, que en muchos casos, como tú bien señalas, la gente prefiere a través de el éxito en otros ámbitos que no sea de la política. El deporte es un caso muy claro en nuestro Congreso, ¿no? Claro, o sea, me cae bien, me simpatiza y voto por ella, pues si me aprendí su numerito y voy y lo marco. ¿Debería eliminarse el voto preferencial? Sin duda, en el caso parlamentario, sin duda. Ahora, lamentablemente, esto no es solamente el caso del Parlamento donde se aplica el voto preferencial, sino también en estas elecciones regionales y municipales. Claro. Sin embargo, mira tú, hay algunas normas que limitan el transfugismo a nivel municipal. Por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, tú no has visto que se pasen de una bancada a otra. No. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad no se permite la creación de bancadas nuevas. Entonces tienes que mantenerte. Y por lo tanto, si es que no estás de acuerdo, pues en un partido estás en minoría. Claro, el partido no tiene por qué estar de acuerdo. Disidente, pero al interior de tu bancada. Pero, y quieres lograr y convencer a los tuyos para que te conviertas tú en mayoría. Esa es la vida de los partidos siempre. Los partidos no son entes en donde sus miembros adquieren decisiones unánimes, muy por el contrario. Y entonces hay mucha gente que no ha hecho vida de partido y cree que sus decisiones deben acogerse de manera individual y si es que no concuerdan con el partido, pues me voy, ¿no? Ahora, detrás de esto también hay una serie de incentivos en el caso del Congreso. Por ejemplo, el Congreso permite que se creen bancadas que se creen bancadas a partir de 6 miembros. Claro. Sin embargo, ingresan al Parlamento partidos que no tienen ese número. El caso del APRA, claro. El caso de Perú Posible en el año 2006. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tratar de unirse con aquellos disidentes, incluso alentar disidencias para crear bancadas.
porque es a partir del 6. Entonces tú tienes, bancada no es igual a partido. En el municipio sí, bancada es igual a partido o alianza de partidos. En otros países también, ¿no? Entonces, acá lo que se ha hecho es que el Congreso permite la creación de nuevas bancadas. Si el reglamento del Congreso estableciera que se inicia el periodo parlamentario de 5 años con esta bancada, si no se pueden crear otras, pues vas a ver que el transfugismo por lo menos descenderá en parte. Ahora, ¿qué pasa si es que efectivamente un congresista sale por una disidencia, pues que esas que suelen ocurrir y es natural? Bueno, Cecilia Ataíd fue absolutamente ninguneada, fue maltratada en Perú posible y finalmente no. O el caso de Carlos Brus, él fue expulsado. Ni siquiera fue. Él salió. Entonces, en otros países lo que ocurre es que se crean efectivamente bancadas o grupos en donde se juntan los que no tienen partido, sin embargo están limitados. Ya. Por ejemplo, esta agrupación Unión Regional. Yo lo sé, y ahora se han quedado 3. Claro, pero lo que pasa es que cuando salieron... una bancada de 3? No, es a partir de 6. Pero no, me refiero a que cuando se crea, ¿qué vínculos habían entre ellos? Ninguno. Casi. Claro. Y entonces, a la primera, se van a cada uno por su lado. Ya van 2. Parece que otros también van a salir, y la misma Cecilia Ataíd acusaba al vocero de que nunca reunía. Pues claro, lo único que los unía era haberse salido de varios otros grupos para formar, con un mínimo de 6, una bancada. Tener bancada le da prerrogativas. Por ejemplo, en la distribución, en la presidencia, en ser miembro de comisiones, en la junta de portavoces, en los tiempos en el pleno, es decir, te da una serie de prerrogativas que indudablemente se tienen que hacer a través de bancadas. Se equivocan incluso los mismos congresistas cuando hablan que sus desempeños son individuales. Eso no estamos delante de una suma de 130. Son efectivamente 130, pero están agrupados. Y están agrupados en razón de una serie de aspectos, algunos de los cuales están mucho más cimentados que otros. Bueno, es que eso conversamos también. ¿Hay partidos políticos realmente o estamos ya viendo la agonía de esta institución que hace que la política funcione y marche? ¿Hay partidos políticos realmente? Bueno, partidos hay en casi todas las democracias. Lo que pasa es que nosotros tenemos partidos extremadamente débiles. No dejan de haber muros en los edificios, pero los muros pueden ser muy débiles, a cualquier movimiento puede caerse. Este es nuestro sistema partidista, nuestro sistema partidario, con agrupaciones extremadamente débiles. Y tú lo estás viendo ahora en las elecciones regionales y municipales, partidos que no pueden colocar, partidos nacionales, que no pueden colocar candidaturas a nivel nacional. Porque los movimientos regionales, independientes y financiados, quién sabe cómo. Exactamente. Entonces eso abre esa debilidad y que se retrae muchas veces en Lima, donde tiene sus principales cuadros, abre un gran espacio para la presencia de agrupaciones que son mucho más débiles, pero dispuestas y con posibilidades de ganar a las nacionales en elecciones. Entonces tú tienes alcaldes, presidentes regionales, con mucho poder, porque se han hecho transferencias de recursos como nunca antes en la historia, pero no tienen responsabilidad en tanto forman parte de organizaciones mucho mayores. Responden a sus intereses y responden, bueno, a lo que ellos creen que es lo que venga. Y esto mismo, a su vez, ha abierto la gran puerta al ingreso de personas vinculadas o financiadas por el dinero mal habido, de narcotráfico, minería ilegal, deforestal ilegal, y todas esas actividades. Bandas delincuenciales de todo tipo, porque el municipio se ha convertido ahora en un gran botín, ¿no? Bien, entonces, digamos, ese es el panorama y es funesto. En la Comisión de Constitución se debate la posibilidad de una ley antitransfugismo. De hecho, el presidente Ollantaytamala ha dicho, por favor, hagan algo en su mensaje de la Nación. ¿Es posible? Es complicado. Normarlo. Sí, han habido varias propuestas, se discutió mucho, pero llega un momento en que incluso en la propia definición no la comparten todos, ¿no? Porque efectivamente puede ocurrir que tú salgas de un partido por serias diferencias políticas, y no es de ahora. Grandes partidos, todos los partidos han tenido fracturas, diferencias. Recordemos, por ejemplo, el mismo APRA a la muerte de La Torre,
un sector comandado por Andrés Tausen Ezcurra sale del partido, pero esas eran diferencias políticas no solamente reales, sino productos de discusiones internas que llega un momento en que se tienen que separar. Pero ahora no, las separaciones son individuales, son individuales. Y en consecuencia también las adhesiones son de esa naturaleza muy débiles, ¿no? Entonces, legislar de eso es un tanto difícil. Sin embargo, a nivel del Congreso, es decir, del reglamento, se puede desincentivar este tipo de cosas. Por ejemplo, no más bancadas a partir del inicio, esa es, digamos, una primera posibilidad, porque sancionar a quien se sale puede ser muy subjetivo, repito. Por ejemplo, ¿qué pasaría a una persona que lo expulsan de un partido? Claro, ¿cómo valoramos las razones? Por ejemplo, ¿no? Yo milito en un partido y de repente por una serie de razones, por diferencias que son cada vez más crecientes, me expulsan. También me tendrían que expulsar del Congreso, por ejemplo, de ninguna manera, ¿no? Claro. Entonces, es un tema bastante delicado. Ahora bien, el presidente Ollanta-Humala, sin embargo, sobre la reforma política, hizo un señalamiento muy genérico. Sobre temas, además, inconexos, dijo, hay que discutir. Pero ¿y cuál es la propuesta del gobierno? Sí, además tenía hasta hace poco la bancada mayoritaria. Es muy importante. Sin embargo, por ejemplo, los organismos electorales han propuesto a través de proyectos de ley, ya el año pasado, mucho mejores que todos los que están presentes en el Parlamento, de una nueva ley de partidos políticos y una ley que modifique la ley de participación y control ciudadano, sobre todo revocatoria. Eso no se ha tocado. Entonces, propuestas hay. Lo que falta es voluntad y acuerdo político para llevarlas adelante, ¿no? Ahora, hablando de bancadas, Unión Regional podría dejar de ser bancada, porque hay William Monterola, dicen que también se iría a concertación parlamentaria. Entonces, ¿qué pasaría con Norman Lewis, que ha sido elegido segundo vicepresidente en el Congreso? Es bien curioso porque ahora ya tenemos muchos parlamentarios que podrían estar sueltos. Claro. Ya hay 3 que creo se llaman sin bancada, congresistas sin bancada. Claro. Y decimos, por ejemplo, de repente se juntan esos 6 y arman una nueva bancada. ¿Cuáles son los vínculos? El no tener bancada. El no tener bancada. Mira, a ese extremo hemos llegado, ¿no? Pero, como repito, el Parlamento, el reglamento del Congreso, lo único que exige es que sean 6. Y con eso puedes armar, en realidad, cualquier juego, cualquier equipo. Exacto, digamos, ¿no? Cualquier equipo. Ahora, sin dirección, sin identidad, sin vínculos que permitan justamente manejarse como tales, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? O sea, digamos, imponer, debatir y hacer la modificación respectiva para que funcione como en la municipalidad, entonces. O sea, entras con esta bancada y terminas con esa bancada. Una medida inmediata puede ser esa. Ahora, sin embargo, ¿quién puede modificar el reglamento del Congreso? El Congreso. El Congreso. El único que puede. Y el Congreso ahora está lleno de bancada de esta naturaleza. Entonces, difícilmente ellos van a normar en contra de lo que ellos han hecho, ¿no? Pero yo creo que este es un tema sumamente complicado. Por ejemplo, otra cosa que se tiene que hacer es que no ingresan al Parlamento, 2 cosas. No ingresan al Parlamento ningún partido que no tenga un mínimo de 6 congresistas electos. Porque eso te da la posibilidad de crear bancada. ¿Y qué hubiera ocurrido con el APRA, por ejemplo? No, obviamente el APRA entró con la legislación anterior, vigente, pero también me refería en el futuro, o Perú Posible, ¿no? En su momento. ¿Qué hubiera ocurrido? Al Parlamento. Así hayan obtenido la votación estos 4 congresistas. Claro, lo que pasa es que la ley dice que tú debes obtener o 5% o un número de congresistas equivalente a 6, pero es O, no es I. Claro. Por ejemplo, la reforma que se está planteando es que sea I. Claro. I, porque puedes tener 5% como ocurrió con el Perú Posible, pero tenía 2. O 5% como obtuvo el APRA, pero tenía 4. Acá es 5% I debe ser. De tal manera que tengas una bancada y no estés, por un lado, sin posibilidad de crearla si tienes 4 o 2. Claro. O incentivando que otros salgan para ampliar tu bancada y tener mayor cuota de poder. Cosa que se ocurre. Bien, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Tenemos que hacer una pausa y regresamos aquí en Más que Noticias.